Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Milko, bienvenido. Escuchamos un fragmento de Milko Schwarzman, es especialista en océanos, sigue la pesca ilegal desde hace muchos años, estuvo en Greenpeace también. Vino especialmente por una alerta que anticipamos hoy en el arranque. Es vertiginoso el aumento de la temperatura en los océanos, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, un dato alarmante, los últimos 9 meses se vienen batiendo récords permanentes de la temperatura del mar, o sea, literalmente está hirviendo el océano, y eso nos afecta ya que el océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Todo el calor, el exceso de calor que generamos con el cambio climático lo absorbe el océano, es lo que nos mantiene fríos. Y ahora lo que estamos viendo es que ese aire acondicionado empieza a fallar, ya no enfría tanto, y es una llamada de atención de que tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero de manera urgente. Si te escuchan en Mar del Plata van a decir, bueno, no es para tanto, che, el agua acá sigue siendo fría. Así es. Vos para decís, se está hirviendo el océano. Tal cual. Para nosotros, para los humanos, cuando nos metamos al agua no vamos a sentir mucho la diferencia. Casi 1 grado de temperatura aumentó estos días la temperatura promedio global del océano. Nosotros no la vamos a sentir, pero muchas criaturas que viven, como los corales, muchos peces, todo tipo de animales que viven en el mar, ellos sí la sienten y empiezan a cambiar su zona de hábitat, su ruta migratoria, y algunas especies que no se pueden mover, como los corales, lamentablemente perecen y mueren. Nuestro invitado nos decía recién que es vertiginoso el aumento de la temperatura en el mar y los océanos actúan como un aire acondicionado, entonces eso está fallando. Eso ocurre muy rápido y las decisiones, decíamos antes, pareciera que no van de la mano, no tienen esa vertiginosidad que haría falta para corregir, para reemplazar, para obrar de otro modo. La semana pasada entrevistamos a Christian Plebst, que es médico especializado en crianza y educación, y nos hizo ver un poco qué pasa con cada uno de nosotros, ¿no? Frente a todas estas transformaciones. ¿Somos el problema o parte de la solución? ¿Qué papel juega en este sentido el autoconocimiento? ¿Qué pasa con nuestros comportamientos cotidianos? Podrían verla, la entrevista completa, en Sábado Verde 11:10 en YouTube, pero quisimos rescatar este fragmento donde habla de nuestras emociones cotidianas, qué nos pasa y cómo actuamos. Así que hoy las emociones ya no son materia de supervivencia, porque en el origen las emociones eran para escondernos, para pelearnos o para huir. Eran combustible evolutivo de supervivencia. Hoy, dicho mal y pronto, enojarse, salvo 1 o 2 veces, no nos sirve, porque nosotros estamos viviendo estresados. O sea, no para el colectivo y yo me enojo como si yo tuviese un puma que me está por perseguir. Transformo un hecho trivial, que es estoy llegando tarde a un lugar, en una situación de vida o muerte en el cuerpo. El cuerpo no mide esa diferencia. Entonces, ahí empezamos a decir, che, pero a ver, ¿qué me está trayendo este enojo? ¿Por qué me enojo ante una situación que sí, voy a llegar tarde, me van a retar, quizás me bajan el sueldo, pero eso es un hecho? La inteligencia emocional tiene que ver con poder seguir pensando a pesar de lo que está pasando, en donde yo empiezo a poder elegir, porque yo puedo elegir pensar de otra manera cuando el colectivo no pasa. Nuestras emociones del día a día, enojo, celos, envidia, codicia, tristeza, miedo, son evolutivas de una etapa de supervivencia. Entre comillas, las nuevas emociones de convivencia, porque somos seres evolucionando, no paramos de evolucionar de los monos, son el amor, la gratitud, la empatía, la colaboración, la paz. Esas también son combustibles y son emociones. Pero unas son automáticas porque las vengo practicando hace 200.000 años y las otras las tengo que hacer conscientes para poder practicarlas. Unas son automáticas y otras son conscientes. Nosotros venimos de pensar
venimos en realidad como animales del mundo emocional, somos reactivos. Después apareció la mente hace 50.000 años y nos volvimos seres pensantes, y hoy nos estamos dando cuenta que pensar sin sentir me mantiene en una carrera individualista, y cuando yo le agrego el sentipensar, yo empiezo a vibrar ya de vuelta a conectarme con mi medio, con mí mismo, con los demás, con la naturaleza, porque empieza a aparecer como nuevo sentido la empatía, que es sentirme conectado, y yo no voy a ir más allá del dolor que le causo a otro, a mí mismo o a la naturaleza. Christian Plest, que es médico especializado en crianza, dice que somos seres colaborativos, nadie más inteligente que todos nosotros juntos. Y parece interesante para resolver esos problemas acuciantes, ¿no?, que tenemos, y que hace falta atacar, ¿no? Hace falta ocuparnos. Hoy nuestro entrevistado Milko Schwarzman nos trae un tema que tiene una relación directa con nuestro modo de producir, de consumir, con el calentamiento que produce el hombre, ¿no? El calentamiento de los mares, nada menos. Así que te escuchamos, si tenés ganas de ponernos un contexto adecuado. Bueno, justo lo que mencionaba recién este doctor, ¿no? El tema de la empatía. Hoy estamos viendo cómo hay países enteros que se están tapando por el agua, porque no solo está calentándose el océano, sino que está aumentando su nivel. Estamos viendo catástrofes climáticas permanentemente. Ayer hubo una alerta de temporales en muchas provincias, y no sé si se han dado cuenta que estamos teniendo 3 o 4 alertas por mes, algo completamente anormal. Y este efecto del calentamiento global, que el océano lo que hace es absorber la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y la mayor cantidad del calor que generamos, el océano nos está protegiendo, y nosotros al océano no lo estamos tratando bien, lo contaminamos, sobreexplotamos, y en este caso ahora estamos descubriendo que se está calentando a una velocidad alarmante, lo que significa que ya no puede absorber más calor del que está absorbiendo. La empatía del océano con nosotros llegó a su límite, y ahora es necesario que nosotros tengamos un poco de empatía con el planeta, con nosotros y con el océano. Bueno, estamos con Karina, con Marina también, que quiere preguntar. Mirko, y las especies, estaba pensando en esto que decís, ¿no? Que la graduación de la temperatura es muy distinta para nosotros que para las especies que viven. Incluso debe ser distinta en la costa o los lugares donde llegamos que en lugares más profundos o hacia adentro. ¿Cómo impacta esto en la cadena ecológica? Debe haber especies que desaparecen, no sé cómo. Muy buena pregunta. El aumento de temperatura se está dando en la superficie y en las profundidades del océano. En los dos lugares hay corrientes que no solo se trasladan, sino que suben y bajan en la columna de agua. Y muchas especies, lo que ya se ha comprobado, por ejemplo, especies cercanas al Río de la Plata, del Atlántico Sur, especies de pesca, por ejemplo, que se están trasladando, ya no se las pescan en los mismos lugares, se empiezan a mover, a buscar otras zonas en donde están más confortables, donde están a la temperatura que solían estar antes, que ahora ya se está calentando ese lugar. Otras especies prácticamente no van a poder moverse, no, porque son especies, por ejemplo, cangrejos, especies que viven en el fondo marino, no pueden trasladarse grandes distancias, van a desaparecer, y eso va a generar desequilibrio en la cadena alimentaria marina, y también va a generar impactos en las economías costeras de nuestros países, de los pescadores, de la gente que vive del mar. Se va a ver directamente afectada porque no va a tener su fuente de alimentos, su fuente de ingresos. O sea, estos son algunos de los efectos, entre tantos otros, de el calentamiento del océano. Hay otra alarma también que se está estudiando ahora, que es el hecho de que se caliente el océano también puede generar cambios en las corrientes marinas. Estas corrientes marinas que llevan calor, frío, vapor de agua, influyen en, por ejemplo, el efecto del Niño, que es la temperatura de una corriente marina, nos afecta a nosotros en Argentina y a todo el mundo. Es una corriente marina que está en el Pacífico, que también el año pasado fue récord de temperatura del Niño. Esas corrientes también se teme que cambie su velocidad, que cambie su dirección, y eso puede tener todavía impactos más importantes, puede cambiar drásticamente el clima en regiones terrestres. O sea, el océano no solo cambia, la temperatura del océano no solo cambia
los ecosistemas marinos, sino que tiene impacto sobre la tierra, más, menos lluvia, más, menos sequía. O sea, este verano y primavera hemos tenido bastante más lluvia que lo normal por la corriente del Niño, que es una corriente del Océano Pacífico a 6-7 mil kilómetros donde vivimos. Imaginemos que cambie la temperatura de todo el océano, no solo de una corriente del Pacífico, sino, por ejemplo, el Atlántico Norte viene hace 12 meses batiendo récord de temperatura, está hirviendo prácticamente. Hubo zonas del Atlántico Norte que la temperatura llegó a subir 5 grados más que el promedio. Ahí sí hasta nosotros nos hubiéramos dado cuenta del aumento de la temperatura, ¿no? O sea, la gente que se metía en las playas de Florida percibía esto y salían las noticias, ¿no? O sea, esto es un llamado de alerta, como decía el doctor, para actuar, para ver qué hacemos, no solo para estresarnos y preocuparnos, que es inevitable, sino también para pensar en nuestra forma de vida, de producir, de vivir, contaminar menos, en nuestros representantes que tomen medidas. Ahora seguimos con Milko Schwarzman, es responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales y fue miembro de la campaña de océanos de Greenpeace hace muchos años. Estamos con Milko Schwarzman, ¿está bien pronunciado? La verdad que ni yo sé cómo se pronuncia. ¿De qué origen es? Yo digo Schwarzman, es medio austríaco, alemán, Schwarz es negro y Mann es hombre y Milko es blanco, o sea... Muy bien. Cari, vos querías preguntar, ¿no es cierto? Sí, sobre todo enfatizar un poco con la importancia de que cada especie que se pierde tiene un valor muy importante, ¿no? En la cadena de la naturaleza en sí, porque por ahí viste hay gente que dice, bueno, un cangrejo más, uno menos, un coral más, uno menos, y no es así, todo es un equilibrio. No, y cada especie al final de la cadena o de los días nos afecta a nosotros también, o sea, el planeta tiene un equilibrio, un balance, que cuando uno mueve alguna variable o saca una especie, por así llamarlo, se genera un desequilibrio y termina afectándonos a nosotros, ¿no? O sea, hay especies que se vuelven plagas, especies que desaparecen, que afectan a nuestros cultivos, a nuestros alimentos, o sea, es necesario, todas las especies cumplen una función, Sí, para que haya exactamente un equilibrio y aparte de esto de decir por ahí en el medio, bueno, no sé, nosotros vivimos en una ciudad y en el medio del mar, bueno, viste también, qué sé yo, tan lejos y tampoco, o sea, todo termina influyendo. Todo nos termina influyendo y a la gente que vive de esas especies también. Mirko, estaba pensando con todo lo que hablábamos hace un ratito, uno como ciudadano, por ejemplo, yo de golpe decidí, bueno, voy a dejar de comer carne en su momento, voy a dejar de comer pescado por la forma en que se pesca. Pero me pregunto, uno hace las pequeñas cositas como ciudadano y en el fondo, ¿quiénes son los que tienen, digamos, la toma de decisión más importante para cambiar esto, ¿no? Bueno, los que más importantes que toman decisiones son nuestros representantes. Está en ellos la responsabilidad de tomar medidas, de sancionar nuevas leyes, de nuevos decretos que protejan la vida de todos y el planeta, digamos, ¿no? Lamentablemente a veces estas decisiones demoran más tiempo del que de la urgencia lo requiere, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las especies, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el calamar es una especie que está muy lejos, que no, creemos que solo comemos las rabas, pero es la especie clave de todo el ecosistema marino del Atlántico Sur. O sea, la merluza se alimenta, su principal alimento es el calamar, pero también las aves marinas, también los cachalotes, que son la ballena de Moby Dick. O sea, solo esa especie puede desequilibrar toda la cadena alimentaria del océano. Y en nuestro país tenemos miles, se estima más de 50.000 familias que viven directamente de la pesca. O sea, ahí tenemos una cantidad de compatriotas que se verían afectados por la ausencia de una sola especie. Y así es con todo y en todo el mundo, ¿no? Bueno, está Milko Schwarzman con nosotros, que es especialista en pesca y que trabaja mucho sobre la pesca ilegal. Yo no sé si querés adelantarnos algo antes de ir a la segunda hora, como a modo de contexto de lo que significa y la gravedad de eso también, ¿no?
Bueno, se estima que un quinto o el 20% de todo el pescado que se consume en el mundo proviene de pesca ilegal. ¿Qué es la pesca ilegal? Se preguntarán. Ilegal es cuando un barco pesca en una zona donde está prohibida, donde hay una reserva marina o en el mar de otro país. Ujú. Eso es lo que nos pasa a nosotros en Argentina. Tenemos un caso único en el mundo, único en el planeta, donde más de 500 embarcaciones se agrupan al borde de nuestra frontera marítima, al borde de la milla 200 se le llama, a pescar. Y muchas veces algunas de estas embarcaciones ingresan ilegalmente y realizan pesca ilegal, se roban nuestros recursos y ahí tiene que actuar la prefectura. Pero hay un problema con esto de la pesca ilegal o la sobreexplotación pesquera. Si un barco está pescando en la milla 201, que sería legal, tiene el mismo efecto en el ecosistema que si pesca en la milla 199. O sea, si pesca un metro más allá, un metro más acá, las especies desconocen ese límite imaginario y el efecto ambiental es el mismo. Por eso lo que estamos tratando es no solo de que se termine la pesca ilegal, sino que la pesca no regulada, no declarada, depredatoria o furtiva que ocurre en las aguas internacionales, en donde no hay ley en el Atlántico Sur, se pueda regular, se pueda monitorear, se pueda controlar y se pueda realizar de una forma responsable, haya observadores a bordo, cámaras, regulaciones, se respeten las normas, se respete las condiciones laborales a bordo de esas embarcaciones. Y eso es lo que estamos tratando ahora, no solo que se capture si alguno de esos barcos realiza pesca ilegal, sino que los que pescan de esa forma fuera de la frontera argentina también estén regulados, porque eso impacta directamente en nuestro ecosistema. Ese es el gran desafío ahora, no solo evitar la pesca ilegal, sino también evitar la sobrepesca, ¿no? Y el sistema de pesca, Mirko, porque yo he escuchado muchas veces que la modalidad en que se pesca, por ejemplo con redes, arrasa un fondo de mar, que hay métodos de pesca, si esto se respeta o también se infringe la ley con esto. Así es eso que mencionabas hoy de qué especie consumir, de cómo se la capturó, es importantísimo. Todos tenemos que tratar de informarnos antes de comprar pescado, conocer las especies, de dónde vienen, cómo se pescaron. O sea, hay métodos de pesca destructivos y métodos de pesca más selectivos. Por ejemplo, hay algunas redes de arrastre, por ejemplo, que cuando buscando una determinada especie se llevan una cantidad de otras especies a la cubierta del barco, y todas esas especies luego, las que no son buscadas, se descartan, se las tira fuera de borda, y todos esos animales vuelven muertos al mar, no se recupera nada. Y cuando hablamos de especies que no son buscadas, a veces caen delfines, a veces cae un pingüino, caen otras especies. Por ejemplo, en Argentina una especie que se está pescando mucho en los últimos años es el langostino, y es uno de los principales alimentos de la merluza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan las redes que sube el langostino, hay veces que hay más merluza que el langostino. Pero claro, el langostino vale el doble que la merluza. Entonces prefieren llenar la bodega con langostino y descartan toda la merluza. Eso está prohibido, es ilegal. Pero ¿qué pasa? Gran parte de la flota argentina no tiene observadores a bordo, no hay cámaras en los barcos. Entonces, al no haber testigos, es muy difícil sancionarlo, digamos, ¿no? Pero es importante para nosotros saber antes de comprar, bueno, no siempre comprar merluza, a veces puedo comprar otra especie, gallo de mar, no sé, puedo comprar a veces especies de río, diversificar un poco nuestra dieta de pescados a veces es lo ideal, y no poner tanta presión en una sola especie, y informarnos también del tamaño, ¿no? A veces se pescan especies que no llegan a la edad de reproducción. O sea, eso es importantísimo, que el tamaño de la especie, saber que si uno compra un filete tiene que tener un tamaño determinado. Todo depende de nuestra instrucción, y eso va a influir después en las artes de pesca y la responsabilidad de cuando se realice la operación. Ahí recién Karina leía un mensaje de Elsa que se preguntaba qué podemos hacer los ciudadanos comunes frente al calentamiento de los océanos, y estamos con Milko Schwarzman, que es especialista. Bueno, buenísima pregunta, y está hasta relacionado con el agua. O sea, tenemos que evitar el consumismo, consumir productos que no son necesarios para nosotros, evitar la generación de gases de efecto invernadero, o sea, quemar combustibles fósiles, en otras palabras, quemar nafta o conducir el auto si no es necesario, si podemos usar la bicicleta, si podemos viajar en medios de transporte público, evitar el auto, y si vamos a usar el auto, llevar a alguien, aprovechar y no viajar solos. O sea, el calentamiento global se da por la quema de combustibles fósiles, que es esto, quemar combustibles, andar en auto,
pero a su vez toda la producción de todos los bienes y servicios que consumimos, la energía que consume la producción proviene en su gran parte, casi en la mayoría de nuestro país, de quemar combustibles fósiles. Y por ejemplo esto que mencionaban hoy, bueno, de que cuidamos el agua evitando usar la bañadera, usando la ducha, regamos solo cuando es necesario o evitamos regar en lo posible, eso sirve para evitar el calentamiento global. ¿Por qué? Porque la potabilización del agua requiere grandes cantidades de energía y esa energía viene de quemar combustibles fósiles. Así que al ahorrar agua, cuidar el agua, ya estamos evitando el calentamiento global o haciendo el menor impacto posible, por así llamarlo. O sea, nuestras conductas diarias son las que generan y tienen un impacto en el clima global. Y esto que hablábamos de los océanos que se están calentando, así como el planeta, los océanos cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta. O sea, nuestro planeta, en vez de llamarse planeta Tierra, se podría llamar planeta océano, porque desde lejos se ve de color azul, porque está en su mayor parte cubierto de agua de los océanos. Así es que bueno, con estos pequeños esfuerzos diarios que hagamos todos, vamos evitando este calentamiento global. Y esto que mencionábamos del calentamiento brutal que está ocurriendo con los océanos debería ser un llamado de alerta, una alarma para decir, bueno, tenemos que aún hacer un esfuerzo mayor para evitar el calentamiento global. Fíjense cómo todo tiene una gran relación con nuestros comportamientos diarios, ¿no? Con la mirada integral del ambiente. Cada cosa que hacemos tiene una relación directa con lo que está pasando, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, el primer oyente dijo que estaba medio obsesivo con determinadas cosas que yo digo, yo a eso no le presto atención, tiene razón, o sea, uno tendría que estar más atento, o alguna planta que por ahí tenés en un lugar y con agua y ni la mirás, o sea, esto también, ¿no?, concientiza acerca de los cuidados que tenemos que tener. Sí, todo esto que a veces pensamos, bueno, pequeños esfuerzos de ahorrar agua, andar un poco más en bicicleta, dejar un poco el auto, al principio parecen un esfuerzo, pero después uno se acostumbra y ya ni siquiera necesita dedicarle pensamiento o energía, se vuelven una costumbre y luego ahí en ese momento uno puede asumir otro pequeño esfuerzo, otro pequeño desafío y luego cuando se vuelven costumbre ya no son esfuerzos. Qué bueno eso, claro. Tenemos un mensaje de Luis de Boedo, una pregunta en realidad. Dice, ¿es cierto que en los barcos de pesca ilegal llevan a personas que los tratan como esclavos? Sí, es cierto. En la mayoría de las embarcaciones involucradas en pesca ilegal, no regulada, no declarada, los tripulantes a estas embarcaciones, al no respetar ninguna norma, ni de pesca, ni ambiental, ni de seguridad, tampoco respetan normas laborales. Hay casos, un caso documentado de un barco chino del cual escaparon 28 tripulantes africanos que tenían grilletes en los tobillos, o sea, trabajaban encadenados en ese barco. Y esto ocurrió hace algunos años. Estos tripulantes escaparon en el puerto de Montevideo. Y personalmente he tenido la oportunidad de estar a bordo de barcos chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, y conozco a tripulantes y he visto las condiciones de vida a bordo y son realmente terribles. Hay tripulantes que se tiran fuera de borda para escapar de las condiciones de vida a bordo, a veces los golpean, a veces pasan hasta 3 años en el mar sin tocar puerto. El año pasado, no sé si algunos recordarán que en una playa de Uruguay, una señora, una mujer encontró una botella con un mensaje de auxilio escrito en chino de un tripulante de un barco que estaba en el puerto de Montevideo, ¿no? Y ese tripulante hacía 3 años que no tocaba puerto, que no lo dejaban comunicarse con su familia, que estaba mal alimentado. O sea, es así como dice este oyente, se ve que está muy bien informado. Bueno, seguimos acá con Milko Schwarzman, es responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales. Anduvo en los barcos de Greenpeace también, cuentan por ahí. ¿Qué experiencia con Greenpeace? Hace mucho tiempo que no te debes acordar. Estuve 19 años en Greenpeace. Comencé como voluntario en Greenpeace Argentina, 3 años fui voluntario y luego, bueno, fui un aprendiz de campaigner o coordinador de campaña, siempre trabajando en océanos, pero también
contaminación y en otras campañas y bueno, tuve la oportunidad de navegar en todos los barcos de Greenpeace, en casi todos los océanos del planeta, en la Antártida, en el Índico, en el Mar del Norte, estuvimos juntos, en el Pacífico, y bueno, conocer oficinas y gente de Greenpeace en todo el mundo y bueno, tuve la oportunidad de conocer a la organización desde adentro en profundidad y bueno, es una organización que ha sido fundamental en la historia de los movimientos ambientales. Hoy está en una etapa diferente a la del pasado, está como, no sé si reestructurándose la organización, pero bueno, me dio las herramientas como para luego seguir la misma lucha por proteger el planeta y el océano en otras organizaciones, como estamos ahora con mis colegas en el Círculo de Políticas Ambientales, donde hacemos investigación, comunicación, tratamos de influir sobre nuestros representantes que tomen las decisiones correctas de proteger nuestro planeta, proteger nuestro país, nuestro mar. En el Rainbow Warrior, esa nave tan característica de Greenpeace, compartimos con Milko unos días en alta mar con un equipo de televisión. A mí lo que me llamó la atención hace muchos años de esto era la seriedad con que se planificaban las acciones, ¿no? Porque uno cuando ve en la tele el final dice, pero estos tipos se lanzaron, uno se tira de acá arriba, y está todo previsto y es muy... Bueno, tal como lo decís, o sea, las acciones que a veces vemos en la televisión llevan meses de planificación. A veces cuando uno ve que Greenpeace hace una protesta contra una empresa que está contaminando el río con unos caños que tiran al río, esa protesta, antes de esa protesta tuvo a veces hasta años de un proceso de evaluación, de que íbamos con un pequeño gomón a la noche y tomábamos una muestra de qué sustancias estaban tirando al río, hablábamos con especialistas, con biólogos, con médicos, con abogados, si eso violaba o no las normas. Entonces recién luego nos reuníamos con la empresa, le planteábamos el problema, le sugeríamos que cumpliera con la ley. O sea, hay todo un proceso hasta que se llega al límite de la denuncia pública, de mostrar públicamente, está contaminando el río, violando la ley y enfermándonos, porque contaminar el río es enfermarnos, ¿no? Qué bueno que puedas contarlo. Tenemos una pregunta sobre el salmón, Milko. Amanda de Caballito, ¿se puede comer salmón? Dice, ¿de dónde viene el que consumimos en Buenos Aires? Un buen dato, ¿no? Prácticamente todo el salmón que consumimos en Argentina viene de Chile. Y ese salmón que lo vemos rosado y se llama salmón rosado, no es rosado, ese es un color artificial mediante aditivos, mediante krill molido, mediante una cantidad de formas que se le da un color. Claro, el color es gris de la carne, pero claro, lo colorean para que parezca salmón rosado, que el salmón rosado solo es rosado cuando vive salvaje en el hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos, en el norte de Europa. El salmón que llega a Argentina, que viene de Chile, es una especie extraña del hemisferio norte que se cría en jaulas en Chile, que le dan toneladas y toneladas de antibiótico para que no se muera, para que no tenga enfermedades, porque al estar todos amontonados en jaulas, se le da alimento balanceado y el alimento balanceado, por ejemplo, para generar 1 kilo de salmón se gastan entre 8, 9 y 10 kilos de otras especies, de sardinas, por ejemplo. O sea, el salmón, para 1 kilo de salmón se utilizan 8 hasta 10 kilos de sardinas, que son mucho más sanas, que se pescan salvajes en el Pacífico. Se las utiliza para alimentar una especie que está modificada genéticamente, se la llena de antibióticos, no es lo más sano. O sea, el salmón rosado que consumimos en Argentina no es recomendable consumirlo, y no solo no es recomendable por las grandes cantidades de antibióticos y químicos que se le echan hasta para darle el color artificial de rosado, sino también porque su impacto en el ambiente es terrible, digamos. Es mucho más sano comer sardinas del Pacífico, pescadas salvajes, que comer salmón rosado, ¿no? Así que bueno, es una especie que yo no consumo y que recomiendo no consumir. Hay especies de peces mucho más sanas que se pescan salvajes en el mar argentino. Y más baratas seguramente, ¿no? Y mucho más baratas. Seguro. El salmón lo único que tuvo hasta ahora
es muy buen marketing. Iba a decir eso, Mirko, buen es una marketing, especie tal que cual. da Sí, estatus, claro. pero es Claro. una tontería ese estatus porque es una especie artificialmente creada, modificada genéticamente, del hemisferio norte, que se cría en Chile, que tiene un severo impacto ambiental, no solo por las especies que se utiliza para criar, como les decía, se utilizan hasta 8 o 10 kilos de otras especies para 1 kilo de salmón, o sea, es algo insostenible, y sino que también en las zonas donde se cría el salmón se ha visto que hay grandes cantidades de contaminación. El salmón se cría en jaulas cerca de la costa en Chile, y en esas jaulas se echa alimento balanceado, sustancias químicas, como les decía, antibióticos, de todo, una mezcla de alimento, pero la mezcla que el salmón no consume se va al fondo del mar, termina contaminando el mar, y ya se ha estudiado en Chile que tiene efectos negativos hasta en las poblaciones de ballenas que se acercan a las costas de Chile. O sea, no hay ningún aspecto positivo de consumir salmón rosado. ¿Qué pasa, por ejemplo, Mirko, con el atún que se vende en lata? Bueno, el atún que se vende en lata, es muy difícil reconocer aquel atún que es verdadero atún y que es capturado de manera sostenible. Una de las especies que se alimenta de atún son los delfines, pero se han tomado muestras de latas de atún en diferentes lugares del mundo, diferentes marcas de atún, y se ha detectado que entre la carne de atún hay mezclada carne de otras especies, de tiburón, de delfín, de otras especies de peces, porque ¿qué pasa? Se los captura todos juntos y luego se los procesan las mismas embarcaciones, o sea, es muy difícil recomendar consumir atún. Yo lo que recomendaría es consumir pescado fresco del mar argentino, de ríos argentinos, ver de que lo que consumimos sea un animal adulto que haya llegado a su edad reproductiva, informarnos que no sea la época de veda, ¿no? Si nos gusta consumir un dorado, por ejemplo, ver que no sea la época de veda, que no se puede pescar dorado porque está en la etapa de reproducción, en el caso de los ríos de Argentina. A veces la merluza no es una mala opción. La merluza hoy es una especie que se está recuperando, que sufrió un colapso en los años 90 por sobrepesca. Podemos consumir calamar. Lo ideal es ir variando y que sean lo más cerca posible de nuestra casa, porque ¿de qué sirve consumir un pescado que viene desde el Océano Índico, que viajó miles de kilómetros en barco o en avión y que llegó hacia nuestro país, y esos miles de kilómetros se emitieron toneladas de gases de efecto invernadero que aumentan el calentamiento global, que tiene un impacto, o sea, la huella de carbono que se le llama? Tratemos de consumir de la pescadería local, del pescador cercano a nuestra casa, de especies nativas de nuestro país. Además estamos ayudando a los pescadores de nuestro país, no solo eso, estamos beneficiando a quienes comparten nuestra comunidad, ¿no? Mirko ha dicho, entre otras cosas, que el atún que consumimos contiene una mezcla de especies, inclusive delfines. Claro, el atún que consumimos está desmenuzado y todo apretujado. Uno no sabe qué va ahí, y después de lo que nos contás del salmón, que en realidad no tiene ese color, sino que es gris y tiene unos pigmentos que lo hacen de ese color, digamos, a partir de ahí todo puede maquillarse, ¿no? No hay información, digamos, la información que tienen esas latas de atún, ¿nos permitiría conocer de dónde vienen, está claro y todo eso, o no? Bueno, hay algunas certificadoras de pesca sostenible, se llaman, que también a veces no son las más creíbles, porque esas certificadoras las pagan las compañías pesqueras, entonces obviamente que los termina certificando. Circuito cerrado. Sí, en las latas dice, ¿no? En algunas que tienen un símbolo como que protegen a los delfines. Sí, algunas dicen Dolphin Safe. No es tan cierto. Pero eso cuando comenzó parecía que era cierto, pero luego se descubrió que tampoco funcionaba muy bien. Bueno. Por eso recomiendo hay que dudar de comer todo, pescado fresco o de la pescadería congelado, pero que sea bueno, de Argentina, de nuestros ríos, de nuestro mar. Eso es lo más sano. Y bueno, también a veces no nos cuesta mucho googlear a ver qué especie puedo consumir en Argentina, o sea, hay información accesible para todos. Yo hoy mencionaba, bueno, hay uno pez gallo se llama, se puede consumir merluza, se puede consumir calamar. El abadejo está en una situación bastante compleja, se está recuperando, está bastante restringida la pesca, pero
generalmente el abadejo que llega a la pescadería fue pescado responsablemente. Tenemos Entonces, que ocuparnos, recién decías, hay que googlear. Si para comprar un secador de pelo, para comprar, claro, qué sé Sí, yo, Así es. un lavarropas, aceite, totalmente. sea googlear, si ves dónde está más barato, la calidad y demás, ¿cómo no vamos a googlear para ver dónde o de qué calidad es lo que estamos consumiendo, comiendo, exactamente. alimentándonos? Hola, acá Mariela de Almagro. Qué maravilla el invitado. Es para escucharlo por horas. Hermoso programa hoy. Saludos. Y Cecilia nos dice, el mejor camino es el veganismo. Ahí una de las oyentes hablaba de la necesidad, decía, lo mejor es ser vegano o algo así, ¿no? Sí, nos decía, es la mejor opción. Y Marina hacía una pregunta recién sobre el filo que sería bueno que la vuelvas a hacer al aire. Sí, a mí me preocupa mucho cuánto sufre un animal, por ejemplo, un pescado. ¿Sufren un los pez, pescados? un pez, ¿no? Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Más allá de lo que uno consume. Bueno, los peces que siempre al capturárselos sufren. No es que no sufren. Mucha gente dice, no, los peces no sufren, los insectos no sufren. Ya se estudió y se demostró que los peces y hasta los insectos hasta tienen sentimientos, o sea, sufren, tienen un sistema nervioso, dan señales de sufrimiento. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y por ejemplo, en el caso del salmón, rosado que comemos, sufren toda su vida porque viven en jaulas, amontonados, y a veces hasta se comen entre ellos mismos. O sea, es una especie que sufre toda su vida, no solo en el momento de ser capturado o pescado, ¿no? Y eso es algo importante a tener en cuenta. Bueno, Milko, estamos llegando ya al final. Un espacio como para una reflexión que quieras hacernos acerca de la salud de los mares, de este calentamiento que venís anunciando, y posiblemente de qué podemos hacer, qué puede hacer ya no el ciudadano común, de lo cual ya hablaste, sino la ciudadanía organizada, los liderazgos, los gobiernos, las organizaciones internacionales. Bueno, para que entendamos la importancia del océano, el océano es el regulador del clima global. Tenemos sequía, tenemos lluvia, nos va mejor a la economía de nuestro país, nos salen más o menos dólares según la salud del océano. Las nubes, la lluvia, si recordarán el ciclo del agua, es evaporación del mar. O sea, si el océano está sano, vamos a tener un planeta sano, por eso es importante y nos afecta directamente. Ahora los responsables, nuestros representantes, ellos deben tomar decisiones, por ejemplo, deben terminar de subsidiar los combustibles fósiles. O sea, hoy se está subsidiando la quema de combustibles fósiles. Eso es algo inviable y está contaminando nuestro planeta, afectando nuestra salud, nuestra economía. O sea, se pueden tomar medidas. Hay que promover el uso de energías alternativas, de energías limpias, promover desde nuestro lugar también conductas que sean más sanas para el planeta, como hablábamos hoy de esto de ahorrar agua. Ahorrar agua, no solo se ahorra agua, se ahorra energía, se evita el calentamiento global. Esto que estábamos hablando, consumir especies autóctonas que no vengan de muy lejos, que no emitan muchos gases de efecto invernadero, que no quemen tanto combustible. O sea, todas esas conductas y también, más que nada, la conducta de nuestros representantes tienen un impacto y una influencia. Lo hemos visto al correr de los años, se han logrado grandes avances en el mundo, se han logrado tratados, se han logrado el protocolo de Kioto, se han logrado avances. A veces son lentos, pero tenemos que actuar de manera positiva, porque no solo alertarnos, sino entender que es posible, que ya hemos demostrado, hemos frenado el crecimiento del agujero de la capa de ozono, por ejemplo. O sea, hemos logrado grandes cambios en el planeta y bueno, ahora estamos ante el mayor desafío que es frenar el calentamiento global. ¿Hay algún sector de la sociedad que es más proclive a la transformación, al cambio, a atender todo esto que estás diciendo? Hace un tiempo yo pensaba que la gente los más jóvenes eran los más proclives a esto, pero hoy veo que en todas las áreas y sectores de la sociedad, no importa su situación social, su edad, su región, en todo veo que cada vez es algo más generalizado, y esperemos que eso se contagie un poco más también a las autoridades, que
estudien un poco más, que antes de tomar medidas apuradas tengan en cuenta que todo lo que le hacemos al planeta luego nos vuelve, y que no existe un futuro económico viable sin un planeta sano. O sea, si no tenemos lluvia, si no tenemos una naturaleza saludable, no vamos a tener beneficios económicos tampoco, nos va a ir mal. O sea, la economía no va separada del planeta. El planeta nos da de comer, imagínense lo importante, ¿no? Cierto, ¿no? Y cómo aparecen todas las cuestiones mezcladas, ¿no? Porque para esto se necesita mucho valor para todos los cambios que hacen falta. Arrancábamos el programa hablando de la desigualdad que aún existe de géneros, ¿no? Y Patricia Gorza desde el campo nos decía, hay tanto para hacer todavía, estamos moviéndonos, pero es insuficiente. Y en los aspectos de la economía se ve que la mujer sigue siendo marginada, que la mujer no es valorada, inclusive también desde esas variables. ¿Cuánto por hacer, no? Y a mí me da la impresión que el miedo paraliza, muchas veces el miedo atenta contra todos estos cambios y contra todo esto que veníamos hablando, ¿no? Sí, solemos tener miedo a lo nuevo, a lo desconocido, al porvenir, y eso no es bueno. O sea, una dosis de miedo puede ser o de precaución, pero tenemos que actuar más que quedarnos congelados. Ahí Christian Plebs, el médico que escuchamos hoy, decía, el hombre viene siendo entrenado para sobrevivir. Ahora necesitamos entrenarnos para convivir con amor, paz y empatía, justamente. Y Ana nos dice también, una oyente, hablando de activar. Cada sábado me llenan el alma con este programa las noticias que llegan del mundo. A veces son desesperanzadoras. Uh-huh. Por eso no tenemos otra alternativa que, como dicen ustedes, activar, activar y activar. ¿Qué pasa con la gracia? Qué bueno que estén por ahí. ¿Qué pasa con la universidad, con los sectores donde se brinda conocimiento? ¿Hay ahí una visión clara de lo que hace falta hacer? Sí, el sector académico es uno de los sectores más importantes para todo esto, porque son los que tienen las pruebas empíricas, que han hecho los experimentos y que los han repetido y que lo han visto y que nos están diciendo, miren, está pasando esto, está subiendo mucho la temperatura del océano, el efecto del Niño este año es récord, va a haber mucho más lluvia, va a haber eventos climáticos más extremos. Nos están mostrando lo que está ocurriendo, lo que antes se anunciaba y temíamos, ahora está ocurriendo, y bueno, es el momento de actuar, es el momento de hablar también de esto, de estas cosas, de enterarnos, porque a veces decimos, viste que está pasando esto, cayó granizo, llovió, está el dengue. El dengue era algo que nunca ocurrió en estas dimensiones, y esto está relacionado al clima también, la existencia de estos mosquitos. Ya en el invierno no hace tanto frío. O sea, cuando hablamos del clima global, del océano, que es el aire acondicionado del planeta, tiene impacto hasta en el dengue, digamos. O sea, sufrimos el dengue también porque hay un desequilibrio con el clima que hace que que haya más población de dengue, que se reproduzca más, que no se corte la cadena de crecimiento del mosquito ni siquiera en el invierno. O sea, ahora tenemos mosquitos en invierno, cada vez en más regiones del país. En unos años va a haber dengue en la Patagonia. O sea, quiero decir, todas estas cuestiones que estamos hablando y alertándonos nos invitan, por así llamarlo, a tomar acciones, a evitar a que sea muy tarde. Bueno, el océano se está calentando mucho, dice, bueno, ya no puedo enfriar el planeta como lo vengo haciendo hasta ahora. Déjense de contaminar, por favor. Tenemos una pregunta más, ya cerramos. Sí, y me quedé también pensando, me impactó mucho de la charla, Mirko, este tema además que quienes son unos inescrupulosos con el ambiente, con los animales, con las plantas, con el sistema ambiental, también lo son con las personas, y que se esconde detrás de esto, cosa que yo desconocía, me sorprendió, me impactó mucho, este tema de esclavitud detrás de todo este sistema. Y que no podemos pretender tampoco que esto lo resuelva otro, porque son los otros los que lo implementaron de alguna forma, ¿no? Que tenemos que ser parte.
Así es, a mi entender el denominador común en esta conducta que tenemos los humanos hacia la naturaleza y hacia otros humanos, porque es lo que vemos es como un patrón. Bueno, abusamos de la naturaleza, abusamos de otras personas, tiene que ver con la falta de empatía, la falta de ponerse en el lugar del otro. Hoy hablamos del sufrimiento animal, o sea, ponerse en el lugar de estos animales que viven toda su vida hacinados, sufriendo, con calor, mal alimentados, sin poder socializar. O sea, la falta de empatía hacia animales, la falta de empatía hacia los tripulantes que tienen estos pesqueros ilegales. Por eso también ver que nuestro pescado no provenga de los pesqueros ilegales, no saber qué estamos comiendo, de dónde viene, va a evitar que quienes abusan de otras personas lo sigan haciendo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es una falta de empatía que tenemos en casi todos los ámbitos, ¿no? ¿Sí? Con nosotros mismos y con las otras especies, con la naturaleza, con las plantas, que todos tienen su derecho, ¿no? Gracias, Milko, por este rato con nosotros, por tu trabajo de tantos años y por el entusiasmo. La verdad que hay un gran compromiso tuyo. ¿De dónde crees que viene esta casi simbiosis con el mar y su defensa? Bueno, viene un poco de también... Volviendo a esto, como yo mis primeros recuerdos era cuando era niño, vivíamos cerca de un campo, de la naturaleza, del monte, ahí en Entre Ríos, y bueno, con mis amigos íbamos a recorrer los arroyos, al río, y veíamos las tortugas y otros animales que andaban por ahí, y como que siempre me cautivó o me movilizó evitar el sufrimiento de esos animales. Me ponía en el lugar del pájaro al que le tiraban con la gomera o la piedra y no quería que le tiren al pájaro, no quería que corten el árbol, porque sentía esa empatía por esa especie que iba a sufrir, digamos, y ahí es como que empieza mi movilización desde chico de tratar de comunicar de los problemas del ambiente, de cuidar el planeta en la escuela secundaria y así, bueno, después como voluntario en Greenpeace y bueno, hasta que descubrí el océano, que es como una de mis pasiones, y fui aprendiendo cada vez más y es en donde creo que me salen mejor las cosas. Muchas gracias por este rato. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.